Hola, bienvenidos. Compromiso Salud desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Bienvenido. Muy bien, muy bien. El gusto de estar contigo nuevamente. El programa del día de hoy se basa en los trastornos de la personalidad. Un tema que, como ustedes van a ir viendo a medida que vayamos avanzando, puede ser muy familiar para mucha gente, lamentablemente para mucha gente. Alguien dice, cuando vea a medida que avance la información, mira de qué se trataba, pero vamos a aprender mucho, incluso el propio doctor Eduardo Bianco, que ha estado trabajando con la producción para preparar el programa del día de hoy. Trastornos de personalidad, y a veces se habla también del trastorno límite. Exactamente. De la personalidad. Vamos a abordar otro de los temas psicológicos que estamos abordando en el ciclo de Compromiso Salud y concretamente lo que tú mencionabas, el trastorno de la personalidad, qué son los trastornos de la personalidad y enfocarnos en uno en especial, el que en inglés la palabra que se utiliza es borderline o en español trastorno límite de la personalidad. Cada vez que hay un programa, ustedes saben que vamos avanzando y reforzando conceptos y conocimiento para que cada uno vaya aprendiendo y aprehendiendo, podríamos decir con H en el medio, es decir, poder digerir todo el conocimiento. ¿De qué se trata? ¿A quiénes afecta? ¿Cómo se puede trabajar con este tipo de pacientes? ¿Puede trabajar un paciente de estas características? ¿Qué significa esto para el entorno familiar? ¿Qué significa además a nivel de gastos? ¿Qué tipo de tratamientos hay? Si es que los hay en el sistema público y privado de la salud, todo eso va a estar en el programa de hoy. Porque muchas veces estas personas se presentan como intentos de autoeliminación o como consumos o comportamientos fuera de lo habitual o lo esperable. Y bueno, no hay un diagnóstico preciso y se le ha puesto nombre, se le ha puesto un enfoque adecuado y eso puede mejorar el pronóstico de estas personas. A esto hay que sumarle además que tampoco hay mucho personal de la salud, profesionales de la salud, capacitados para hacer frente a estas situaciones. O sea que eso también será tema central de hoy. Nuestro Twitter es @saludcompromiso y nuestro correo electrónico, por si nos quieren sugerir, proponer, hasta incluso cuestionar. Por supuesto. Lo hacen a través de compromisosalud@gmail.com. Este informe sigue ahondando y profundizando en el tema que les estamos planteando. Las personas que padecen trastornos de la personalidad son rígidas y no pueden adaptarse a la realidad, lo cual debilita su capacidad de interactuar y enfrentar situaciones. Generalmente, estos trastornos suelen asociarse a un bajo nivel de inteligencia, pero esta patología que afecta a un 2% de la población nada tiene que ver con la inteligencia. Quienes la sufren están inmersos en una permanente inestabilidad emocional. Fracaso escolar, hiperactividad, depresión, abuso de drogas, bulimia y anorexia, fobias e incluso intentos de suicidio son los motivos de consulta médica más frecuentes. El trastorno suele manifestarse en toda su magnitud durante la adolescencia. Los pacientes con trastornos límites de la personalidad son sumamente sensibles al rechazo y a la mirada crítica de los demás, lo que los lleva a evitar la vida social. Las adicciones y el descontrol alimentario son muy habituales, ya que recurren a ellos para escapar de la permanente inestabilidad emocional con la que viven. Es necesario conocer estos trastornos para acompañar a quien lo padece y no demorar el diagnóstico ni la terapia adecuada. Hoy, en Compromiso Salud, trastorno límite de personalidad. Bueno, lo dicho, ¿no? Hemos avanzado con este informe en la profundización y conocimiento del tema central de hoy. Que un gran sufrimiento para las personas y muchas veces una dificultad de la familia para manejar eso que requiere una ayuda especial para poder sobrellevarlo. Una primera pausa, no se vayan, ya seguimos. Please don't ask me who
Gremca es la salud a tu alcance. 0800 81 89 es la línea gratuita para que ustedes allí consulten y además se afilien a Gremca. 0800 81 89. Seguimos en tema, doctor. Sí, Miguel. Trastornos de personalidad. Lo primero es tratar de definir qué es personalidad. Y para ello elegimos dos definiciones que ya tienen varias décadas. Una de Alport que dice: es la integración de todos los rasgos y características del individuo que determinan la forma en que éste se comporta. Eysenck, que es otro famoso psicólogo, dice que es la organización más o menos estable y duradera del carácter, el temperamento, la inteligencia y el físico de una persona que permite su forma de adaptación al medio ambiente. Entonces, habla de integración de rasgos y características, de estabilidad en el tiempo y de adaptación, lo que nos permite adaptarnos al medio. Pero también ocurren situaciones en las cuales hay individuos que se alejan de la media del comportamiento y aparece lo que se denomina el trastorno de personalidad, que lo tomamos del Manual de Psiquiatría norteamericano, el último, el número 5, que lo define al trastorno como un patrón permanente de comportamiento fundamentalmente, que se aparta significativamente de las expectativas culturales donde se encuentra ese sujeto, que ese comportamiento se vuelve inflexible o poco flexible, en general tiene un comienzo o un inicio en la adolescencia o en la adultez temprana, es estable en el tiempo, no tiende a revertirse o a cambiar espontáneamente y genera un gran malestar y deterioro funcional de las personas. Este manual de psiquiatría agrupa los trastornos de la personalidad en tres: grupo A, B y C. El grupo A, los raros o excéntricos, el paranoide, el esquizoide y el esquizotípico, que son, digamos, trastornos en donde se resalta un aspecto de los distintos aspectos que puede estar presentes en una personalidad. Y después tenemos dramáticos, emocionales, erráticos, el trastorno límite o limítrofe, que es el que vamos a abordar, los narcisistas, histriónicos y los antisociales. Y el último grupo son aquellos llamados ansiosos y temerosos que tienden a evitar, que tienden a ser dependientes y en ocasiones desarrollan un trastorno obsesivo-compulsivo. Con respecto a la frecuencia que ocurren estos trastornos, hay mucha dispersión en la literatura científica, pero entre aquellos individuos que tienen problemas de alcohol o trastornos similares, puede llegar a ser el 15% digamos, de las personas que sufren estos trastornos presentar un trastorno de personalidad. En el caso del trastorno límite de la personalidad, que es lo que vamos a abordar en nuestro programa del día de hoy, este es un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales. Hay una afectación de la autoimagen, no tiene clara su autoimagen el individuo, tampoco su afectividad, y eso se acompaña de una gran impulsividad que suele comenzar, como decíamos, al comienzo de la vida adulta y se puede disparar en diversos contextos. Este trastorno, el trastorno límite de personalidad, es el más prevalente de todos los trastornos de personalidad. En la población general se estima en un 2%, pero cuando vamos a aquellos que consultan por algún tipo en forma ambulatoria, puede ser el 10% y en los que están ingresados en un 20%. Se considera que dentro del total de los trastornos de personalidad y en los diferentes países, entre un 30 y a un 60% de los casos se debe a este tipo de trastornos. Es más frecuente en las mujeres y su mayor incidencia se encuentra entre los 19 y los 34 años de edad, estando presentes en todas las culturas del mundo. Con respecto a la clínica, hay
se le llama límite porque está entre la neurosis y la psicosis. Vamos a abordar más con nuestras invitadas del día de hoy. Hay una inestabilidad extrema, hay un sentimiento crónico de vacío y sobre esta base suelen aparecer episodios psicóticos breves en donde se pierde la realidad. Los actos impulsivos son frecuentes, hay una gran exigencia para la persona que convive con estos individuos en su relación y no infrecuentemente se automutilan y tienen intentos suicidas y suelen ser manipuladores. Las categorías de síntomas, para ir rápidamente, encontramos, primero, hay una perturbación emocional, cambios frecuentes del humor, ira inapropiada e incontrolable y ese sentimiento de vacío que caracteriza mucho a estos individuos. El segundo punto es la impulsividad, el hecho de autolesionarse, de tener conductas imprudentes y suicidas. El tercero es la alteración de la percepción y el razonamiento. Hay pensamientos paranoides que se focalizan en algo y se disocian en muchas ocasiones de la realidad, pierden lo que es la noción de la realidad. Y como decíamos, su autoimagen es muy inestable. Son estos aspectos que vamos a abordar en mayor detalle con nuestras invitadas. Y obviamente el último punto son las relaciones interpersonales, que se ven necesariamente afectadas por este comportamiento de estos individuos, que suelen pensar en blanco y negro. No hay punto intermedio en ellos y siempre están temiendo que se les abandone, sea en forma imaginaria o real, por la conducta y la relación que ellos tienen con sus familiares. Vamos a compartir con ustedes cómo se ve a sí mismo una persona que sufre este trastorno con este audiovisual. Adelante, por favor.
Y esto nos muestra el dolor que sufre la persona y cómo se siente. Ella no se da cuenta a veces hasta que le ha hecho daño o ha molestado enormemente a quienes están en su entorno. Por eso es que hemos pedido a nuestras invitadas del día de hoy, que las veremos en el próximo bloque, que nos hagan entender mejor y nos orienten a cómo ayudar a estas personas. Nosotros hacemos una pausa más y ustedes nos esperan allí. Sing your songs, or dance your dance, or gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth never having you. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Please ignore the next few lines, 'cause they're direct. Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Siempre les recomendamos que entren en facebook.com/Aliviol Sport y allí podrán participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros les recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Pedilo en tu farmacia, Aliviol Sport y Chao Dolores. Nos van a acompañar hoy en nuestros bloques centrales como invitadas centrales de hoy, la psicóloga Mayra Tiscornia. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Las dos personas que nos van a acompañar son fundadoras de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de los Trastornos de la Personalidad. Y está también con nosotros la profesora Magíster Nazarena Porto. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Doctor Bianco. Lo mismo, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy. En un tema que, bueno, tuve que interiorizarme porque no es un tema en el cual yo me sienta cómodo ni experto. Así que gracias por venir a prestar su expertise en este tema. Primero quisiera que nos informaran de qué se trata la sociedad de la cual ustedes forman parte, a qué se dedica en este momento. En realidad la sociedad surge a partir de los años que estuvimos trabajando en la clínica con pacientes y la formación que hicimos en otras partes en el extranjero, y que cuando empezamos a trabajar con los trastornos de personalidad, principalmente con el trastorno límite de la personalidad, veíamos que nos quedaban cortos los dispositivos con los que contábamos. Entonces, de alguna manera, lo que estamos intentando con la sociedad es prevenir, o sea, hacer todo un trabajo de prevención a nivel de lo que es familias, de los que los pacientes puedan entender lo que les está pasando, los familiares también, perder un poco el miedo a lo que son los diagnósticos y a saber lo que es un trastorno de personalidad, y formar profesionales en lo que es el tratamiento de los trastornos de personalidad para poder generar dispositivos que sean más eficaces dentro de lo que es la recuperación de los pacientes. Qué fácil que era. Ustedes no están haciendo en este momento en la sociedad asistencia directa, sino capacitación. Exactamente. Exacto. Justamente uno de los problemas con este tipo de patología es que uno necesita especializarse, ¿verdad? Los pacientes por ahí no son bien diagnosticados, se los diagnostica por asuntos comórbidos, entonces pasan por un tratamiento por trastorno de adicciones, por trastorno de alimentación, trastorno de ansiedad, depresión, y no se llega al diagnóstico central y al abordaje que es más preciso para eso. Entonces creemos que es importante formar profesionales para que puedan identificar esto y realizar el abordaje que sea adecuado, ¿verdad? Vamos a intentar explicar a quienes nos están escuchando mejor que lo que yo intenté hacer, qué es un trastorno de personalidad, para así después focalizarnos en este especial que es el trastorno límite de personalidad. Bien, vamos a pensar un poco que la personalidad está conformada por rasgos, ¿verdad? Y si nosotros pensamos en lo que es un péndulo, podríamos pensar que hay varios rasgos de personalidad que una persona funcional o sana debería de alguna manera poder manejar. Rasgos obsesivos para poder, no sé, arreglarte y estar hoy con los trajes, bueno, como estamos hoy. Rasgos más histriónicos para poder seducir a una persona, poder encarar una relación. Distintos tipos de rasgos, ¿no? Más fóbicos para tener miedo a determinadas situaciones. Y ese péndulo, según las situaciones, se va moviendo. Cuando el péndulo queda fijo en alguno de estos rasgos, hablamos del trastorno, que quiere decir que de alguna manera la persona frente a todas las situaciones va a reaccionar con el mismo tipo de conducta, de emoción, de cognición, o sea, como que pierde la flexibilidad de lo que es el péndulo de todos estos rasgos que implican lo sano o lo funcional.
Y eso es, por eso es que hay distintos tipos de trastornos, porque de alguna manera el rasgo se cristaliza y se hace de alguna manera inflexible y siempre la respuesta es la misma. Entonces se va como haciendo un círculo vicioso donde es muy difícil para el paciente poder salir de su forma de pensar, de sentir, de comportarse frente a todas las situaciones de la misma forma. O sea que hay una pérdida de flexibilidad y una persistencia en la respuesta. Se mantiene en el tiempo. Exactamente. Bien. Sí, yo creo que la rigidez, ¿verdad?, es la característica central, porque lo que permite nuestra personalidad más sana es adaptarnos, ¿no? Poder adaptarnos a la cultura en la que vivimos, a la sociedad. Entonces, si uno es inflexible, no va a lograr esa adaptación, ¿verdad? Entonces, esa es la característica principal en los trastornos y que sí, que está persistente a lo largo del tiempo. Yendo al trastorno que queremos abordar en el día de hoy, porque yo hice la clasificación A, B, C y los distintos trastornos, pero este en especial de trastorno límite de la personalidad, que en inglés se usa la palabra borderline. ¿Por qué borderline? ¿Por qué límite? ¿Límite entre qué y qué? En realidad, cuando empieza el origen de lo que es el trastorno borderline o límite, tiene que, de alguna manera, que ver, si ustedes, no sé, leyeron Otto Kemper desde el psicoanálisis, o sea, de distintos autores, hablan de lo que es el límite entre la neurosis y la psicosis y, de alguna forma, el límite entre lo que es el corte con la realidad, ¿no? O sea, son pacientes que antes la clasificación era como, bueno, estaba la neurosis por un lado, la psicosis por el otro. ¿Cuál es la diferencia, si puedes, entre neurosis y psicosis para quien nos está viendo? Ahí está. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de cuadros, ¿no? Como la esquizofrenia, como psicosis delirante aguda, donde se corta el contacto con la realidad. O sea, se pierde, de alguna manera, la capacidad para estar en contacto con la realidad y se entra en un mundo propio. Ahí es donde empezamos a hablar de los delirios, de las alucinaciones, o sea, que son distintos, con distintas alteraciones de lo que es el pensamiento y la percepción. Entonces, en el paciente límite lo que se ve es que en algunos momentos, principalmente cuando funciona bajo mucho estrés, puede llegar a romper el contacto con la realidad y a disociarse. O sea, de alguna manera a tener como distintas personalidades, o olvidarse, tener amnesias disociativas. Entonces esos cuadros hacían pensar más en la psicosis que en lo que es una neurosis, que bueno, un poco en lo cultural todos tenemos algo de neuróticos, ¿no? Entonces por eso es que de alguna manera se hablaba de lo que es el límite o lo borderline. ¿Cuáles son las características principales, si bien yo traté de describirlas, que ustedes destacarían del trastorno límite de personalidad? Yo creo que TLP, ¿no? TLP, es la abreviación, ¿verdad? Yo creo que lo principal es la inestabilidad, ¿verdad? Que la vamos a ver a nivel emocional, a nivel de los vínculos. En general, las relaciones interpersonales fluctúan entre el amor, el odio, ¿verdad? Y no hay punto medio. Entonces, en todas las áreas hay mucha inestabilidad. La persona, digo, ese es un punto central que vamos a enfocar el tratamiento también. Después tenemos la desregulación emocional, ¿no? Hay una tendencia a reaccionar, a tener mayor sensibilidad a las emociones, entonces voy a tener una respuesta inadecuada o desproporcional para una situación concreta, ¿verdad? Pero esto se repite a lo largo del tiempo. Entonces, ¿es la persona que se da cuenta de lo que le está pasando o es su entorno el que se va dando cuenta más rápidamente? En general, cuando hablamos de los trastornos de personalidad, decimos que tienen conciencia de síntoma y no conciencia de enfermedad. Eso quiere decir que, y en el trastorno límite de la personalidad lo mismo, o sea, sufren en el trastorno límite de la personalidad el sentimiento de vacío, es una de las cosas que el paciente más repite, más refiere, esa sensación como de vacío. Que debe ser terrible, además, ¿no? Terrible, de Lo veíamos desintegración. en el testimonio. Ahí está. O a veces de estar como repleto de basura, ¿no? O sea, es como que es una identidad que no ha logrado conformarse de una manera sólida. Entonces, por eso es esa desintegración, esa sensación de vacío que lleva muchas veces a los cortes, a las lesiones, a los intentos de autoeliminación. El paciente lo sufre, o sea, el paciente con un trastorno límite de personalidad, cuando tiene miedo no es miedo, es pánico. Cuando tiene angustia, la angustia es de alguna manera desbordante, o sea, todas las emociones, como decía Mayra, se viven de una manera mucho más intensa, ¿no? Y entonces, de alguna forma, lo que sucede es que eso lo lleva a consultar. Y a nivel familiar son pacientes
muy Difíciles. difíciles en el núcleo familiar, ¿no? O sea, cuando son más jóvenes, para los padres es imposible poner límites o es muy difícil de alguna manera saber cómo van a reaccionar, entonces cómo tratarlos, es una de las cosas que los padres más consultan, ¿no? Bueno, cómo tenemos que hacer, cómo ponemos los límites, cómo hacemos para que no se vaya de casa, cómo hacemos para que no se corte. Después a nivel de parejas, muchas veces son personas que no pueden soportar los abandonos, entonces frente a una pérdida o bueno, cuando uno quiere terminar, son capaces de hacer intentos de autoeliminación, distintas conductas para manipular las situaciones. O sea que realmente sí, se hace como difícil y consulta muchas veces la familia y otras veces el paciente por lo que es más que nada su angustia y su depresión. Como Mayra, ¿tú muestra qué? un poco el video en una parte, ¿verdad? La persona es consciente pero posterior. Después que ya reaccionó de esa manera, entonces ahí se empieza a generar un ciclo, ¿no? Donde la persona comete el acto impulsivo, ¿no? O tiene esa reacción emocional inapropiada, se da cuenta después y después se siente muy culpable, muy Seguro, mal. que es muy bueno, pero termina... Exacto. Y además termina perpetuando esa sensación de ser abandonado, rechazado, porque la gente, de hecho, que no entiende la problemática, se aleja. ¿No? Y además aleja a estas personas, supongo, del trabajo, además, ¿no? De un trabajo... Sí. Exacto. Y lo lleva a consumos y a A estrategias de afrontamiento inadecuadas para manejar el dolor. Esa es la respuesta. ¿Verdad? Para manejar el dolor se cortan a veces, ¿no? Porque distrae el dolor. Digo, cada corte tiene un significado específico para cada paciente, no es algo genérico, pero muchas veces es una forma de distraer el dolor, ¿no? El dolor de adentro es tan intenso que... Eso es lo que decía la persona. exacto. Lo que más me llega es el dolor que siento. Realmente es difícil entenderlo, ¿no? Desde afuera, el esfuerzo que tienen que hacer ustedes de empatía, de poder, porque si no los entendemos, difícilmente podamos ayudar. Totalmente. ¿Hay algún dato a nivel de país? ¿Tenemos alguna realidad de lo que está pasando? ¿O simplemente algún dato de No, en consultorio nada más? No, los datos que manejamos son los internacionales, Bien. parecidos, que son más o menos todos los mismos, del 2% de la población en cuanto al trastorno límite. Están como subiendo en las últimas investigaciones, cada vez sube más. El olfato clínico, la percepción o la demanda incluso, que por eso la necesidad de formar a más profesionales en esto, crece, ¿no? Eso lo vemos notoriamente, y crece la severidad y disminuye el comienzo en la edad, cada vez son más jóvenes. Tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Pero les dejamos pendiente, además, la experiencia que les va diciendo a ustedes con respecto a la prevalencia, si más en mujeres, más en hombres, edades, sí son todas las edades, y otras cuantas preguntas, obviamente, para compartir nuestro tema central de hoy. Ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Seguimos desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV y habían quedado algunas preguntas pendientes, doctor. Sí, fundamentalmente en este bloque que vamos a abordar con ustedes, queremos charlar sobre el diagnóstico, de la importancia de la edad en la que sería mejor hacer el diagnóstico y de cómo tratamos a estos pacientes. Bien. Con respecto al diagnóstico tenemos, o sea, el manual estadístico de psiquiatría, el DSM-4, lo que plantea es que el diagnóstico se hace a partir de los 18 años, de un trastorno de personalidad y del trastorno límite de la personalidad. En realidad, lo que nosotros vemos es que cada vez en edades más tempranas se pueden empezar a ver rasgos del trastorno de personalidad y en general uno trata... Como la adolescencia también es un proceso donde hay muchos cambios, donde hay muchas conductas impulsivas, acting, o sea, de no hacer diagnósticos en esas edades. Pero sí uno puede ir viendo cómo se van perfilando esos rasgos que van a conformar en un futuro, si no hay una intervención, un trastorno al límite de la personalidad. O sea que en general en edades tempranas, 10, 11, 12 años, uno empieza a ver estos rasgos de personalidad y la idea es poder intervenir en ese momento para no llegar de alguna manera a cristalizar lo que es el trastorno. O sea que si bien no se diagnostica formalmente hasta los 18 años,
se identifican individuos de riesgo en donde ustedes estarían diciendo hay que intervenir para no tener que hacer el diagnóstico posteriormente o por lo menos atenuar. ¿Es así? Exactamente, exactamente. O sea, en general lo que tú ves en estas edades muchas veces es los cortes, cómo son los chicos que empiezan a cortarse varias veces, de los intentos de autoeliminación que empiezan a ser repetidos. Son chicos que muchas veces ya han tenido alguna internación por estos motivos y después eso puede ser o presenta muchas veces problemas con la identidad sexual, una bisexualidad que de alguna manera tiene que ver con esta difusión de la identidad y conductas de riesgo, ya sea consumo de sustancias, principalmente el éxtasis, porque es una droga que lleva a la fusión y es lo que de alguna manera ellos sienten también como en ese vacío, y los trastornos de la alimentación. Por eso es que son cuadros muy floridos, ¿no? O sea que esa es la forma de presentarse, o sea, Sí, algunos muchas veces nos consultan psicólogos o psiquiatras infantiles porque ya empiezan a haber conductas muy notorias, o sea, cuando ya desde pequeños, por más que sean niños, hay conductas muy notorias o demasiados síntomas, ¿no? De impulsividad, hiperactividad, conduct actings, ¿verdad? Fuera de lo normal, a veces se puede hacer una intervención, por lo menos con los papás, o se puede ir monitoreando de cerca también al niño, que si bien no trabajamos con un diagnóstico porque son muy chiquitos, pero sí, la idea es cuanto antes hagamos una intervención, mucho mejor va a ser el pronóstico. ¿Y científicamente está identificado el origen de esto? Es decir, si esto tiene que ver una carga genética, si esto tiene que ver el ambiente donde se van criando. La mayoría de las teorías en lo que concuerdan es que hay una base que se hereda, o sea, lo que tiene que ver con la impulsividad. Sabemos que, o sea, se puede decir científicamente que se hereda un rasgo relacionado con la impulsividad, ¿verdad? Y la mayoría de las teorías lo que están de acuerdo es que a esto que es innato se agrega, por ejemplo, un ambiente invalidante, ¿no? O sea, un ambiente de alguna manera que no enseña al niño a regular sus emociones y que de alguna manera le genera una ambivalencia con respecto a lo que siente, a lo que piensa, con mensajes contradictorios, ¿no? Por eso es que en el trastorno límite de la personalidad una de las cosas esenciales es la ambivalencia amor-odio, donde la figura de apego, que el apego tiene que ser una figura protectora, segura, que permita al niño conocer el mundo, son figuras ambivalentes. O sea, la persona que es el centro de protección para el niño, al mismo tiempo es el centro de peligro de alerta. Entonces eso genera en el niño una desregulación afectiva. Nunca sabe con qué se va a encontrar. Sí, en el último tiempo se ha investigado mucho la influencia del trauma, ¿verdad? Y del abuso, sobre todo, ¿verdad? Se ha estudiado y en una población normal, pongámosle que hay un 30% de personas que pueden haber tenido situaciones de abuso físico, sexual, maltrato. En los trastornos límites sube a un 87%, ¿no? O sea que Esa pesa cifra. mucho ese factor. Pesa mucho, ¿no? En general, los trastornos severos, cuando empezamos a indagar la historia, vemos historias de realmente maltrato o un abuso sistemático, psicológico, verbal, ¿no? Y el abuso sexual, ¿no? Hay una correlación importante. O sea que no es ¿no? solo genético esto, no solamente la Hay una impulsividad predisposición, heredada, exacto. sino que también el entorno familiar y las situaciones de vida Exactamente. influyen. Para no olvidarme, Eduardo, sexo, es decir, uno y otro sexo, ¿cómo es la prevalencia? 2-1, un poco más en realidad, pero 2-1 es lo que plantea la bibliografía. 2-1, ¿a favor de quién? Las En contra mujeres. de. En contra de, En entonces. contra. Las mujeres. Ser mujer es un Factor riesgo, de un riesgo. factor de riesgo. Hace poco tiempo estábamos con el autismo que predominaba francamente en los hombres, Los ahora hombres. nos pasamos a... Y en el caso de las edades, Con respecto a las edades, como es un trastorno, se diagnostica a partir de los 18 años y lo que sí podés ver es que muchas veces, cerca de los 40 o 50 años, muchas veces se estabiliza el trastorno, aunque no puede ser que no hubo una intervención, pero en esa edad se logra como estabilizar. Y otras veces, en realidad... sí, porque el esa era otra pronóstico pregunta no que es tenía bueno. pendiente, ¿no? Si esto es reversible o no. Bueno, vamos a entrar en esa fase. Ahí está. Tratamiento y evolución del trastorno. ¿Cómo Bien. se trata? ¿Cuáles son los recursos de que ustedes disponen para...? Bueno, primero empezamos con la evaluación. O sea, un mismo trastorno, un trastorno límite puede ser
moderado, severo o muy inhabilitante y muy grave, ¿no? Entonces depende de eso va a ser también el enfoque que hagamos y la intervención, ¿no? Las líneas que ahora predominan son enfoques de psicoterapia más integrativos, ¿verdad? Hay como que abordar muchos niveles y es un tratamiento que implica la participación de muchos profesionales. Tiene que haber un psiquiatra que determine si es necesario que el paciente tome una medicación, ya sea un antidepresivo, un regulador del humor, un antipsicótico, depende de cada caso en particular. Se trabaja con la psicoterapia individual, ¿no? Y es fundamental también los dispositivos grupales y el abordaje con la familia. Eso sobre todo en los casos más graves, ¿verdad? Otras veces cuando son muy graves también el acompañante terapéutico, que es la persona que va a la casa con el paciente y lo ayuda a poder funcionar, a poder regular las emociones in situ, diríamos, en el momento, también es fundamental, ¿no? ¿Podrías hablarnos un poquito de acompañante terapéutico? Yo sé que excede el tema, pero es una figura que viene creciendo para distintos trastornos. ¿Podrían explicar cuál es la función del acompañante terapéutico en general? El acompañante terapéutico, que por suerte ahora hay una formación formal, de hecho ella es docente en la Universidad Católica, es una persona que va a estar entrenada para poder acompañar al paciente, porque nosotros en el consultorio lo vemos 2 veces por semana si es muy grave, 1 vez por semana, pero no podemos trabajar y ayudar a manejar las situaciones cuando están ocurriendo, cuando esa impulsividad está a flor de piel, ¿verdad? Entonces se arma un programa junto con el terapeuta, ¿no? Y que participa muchas veces el psiquiatra también, en el cual se le especifica al acompañante en qué situaciones este paciente tiende a reaccionar peor y se le enseña, él mismo en la situación le enseña técnicas de manejo, habilidades sociales, cómo conducirse ante los demás, en los vínculos interpersonales. Y ahí juega la familia un papel importante también, supongo. Exacto. Porque depende del entorno que tenga, cómo puede ir superando su propia situación, ¿no? Claro, es que muchas veces el acompañante terapéutico se ve desbordado porque en realidad la familia boicotea el trabajo del acompañante terapéutico, como también el trabajo del terapeuta y del psiquiatra, ¿no? Por eso es importante que el equipo sea interdisciplinario, o sea, que puedan trabajar todos juntos y que trabajen en bloque, porque son pacientes y familias que lo que generan es mucha pelea a nivel de los equipos de profesionales. Entonces ahí ya es como que perdiste la batalla, porque si empiezan entre todos los que están trabajando con el paciente a pelearse, a no ponerse de acuerdo, ya estamos. Pero para redondear el tema de acompañante terapéutico, Sí. yo también lo quiero entender. ¿Ese acompañante va 2 veces por semana? ¿Hay un esquema o cómo se...? Eso es según la necesidad de lo que está sucediendo, del motivo que lleva a que haya un acompañante terapéutico. En el caso del trastorno límite de la personalidad, es como un show auxiliar. De alguna manera, muchas veces para no realizar una internación o cuando el paciente sale de la internación, se pone un acompañante terapéutico que está la mayor parte del día con el paciente para ayudarlo. Que pasa un número significativo de horas y día tras día puede llegar a ser en situaciones que lo requieran. Sí, Sí, totalmente. en situaciones límites todos los días y en todo momento varios acompañantes, ¿no? Para cubrir. En otros casos o cuando pasa el tiempo y evoluciona, no, se va limitando, ¿no? La idea no es generar una dependencia, pero sí que vaya acompañado el paciente en este proceso de adaptarse y poder ser más funcional. Y lo que hablaba Miguel es así, porque ellos tienden a ser manipuladores. Claro. Y por otro lado, la familia que, digamos, sufre como un castigo, o lo ve como un castigo inicialmente hasta que percibe que esto es una enfermedad, que debe ser difícil, ¿no es? Es que también hay que tener en cuenta que muchas veces en la familia hay otro trastorno de personalidad. Claro. En general, cuando uno empieza a trabajar con la familia, lo que ve es que este trastorno de personalidad límite que se fue generando a lo largo de los años, también de alguna manera tiene factores mantenedores, que es lo más importante, trabajar con lo que mantiene el trastorno, y que tiene que ver con que hay otros individuos dentro del marco familiar que tienen un trastorno de personalidad, no están diagnosticados, no están tratados, o muchas veces sí están diagnosticados, pero no tratados, y hay que entonces poder intervenir sobre esos aspectos. Ahí se complica porque más si no, todavía. claro. ¿Trabaja una persona con estas características? Si puede trabajar, si tiene la funcionalidad como para trabajar. Depende de la intensidad del trastorno, ¿no? La idea sí es apoyarlo para que también pueda en el futuro ser más funcional. Y la última, prácticamente de mi parte, seguro porque el tiempo no se dijo nunca, se va rápido en televisión.
con respecto a esto que ustedes hablan de un grupo y trabajar en grupo, ¿es todo privado esto o el sector público tiene algo contemplado? Este es un gran desafío, ¿no? O sea, el trastorno límite de la personalidad, como la mayoría de los trastornos que implican autolesiones, intentos de autoeliminación, tienen un costo sanitario muy alto y no tenemos dispositivos desde lo que es la salud para tratar a los pacientes en las mutualistas. Están muy disgregados, o sea, hay algunas clínicas que sostienen cuando el paciente va a una internación, hay profesionales, hay algunas clínicas privadas que sí tienen algún dispositivo, pero no hay como un estándar y un servicio al que puedan acceder todas las personas, ¿no? Bien. Ese es el formato armado como en otros países. No hay una países. respuesta de la comunidad como para este grupo Como de existe pacientes. en otros países donde Argentina, España, Estados Unidos, donde sí hay lugares o centros con hospital diurno, con terapia familiar, terapia de grupo, o sea, que componen, Sí, dispuesto ¿no? por ley, digo. Sí. Además, el costo sanitario es tan alto de hacerlo todo por separado y lo que gastan estos pacientes en la consulta, en las internaciones, en las emergencias, que paga el tratamiento. Ustedes están contando intentos de autoeliminación, cortes, consumos de drogas, trastornos alimentarios. Dificultad para trabajar si la intensidad es una importante. persona, entonces digo, si bien el porcentaje de población no es muy elevado, por decir, aquellos que consultan en centros de asistencia ahí ese porcentaje crece en forma significativa. Entonces, supongo yo que en un futuro, en el abordaje de salud mental, esto va a tener que tenerse en cuenta. Prevención, para ir finalizando. En el minuto final. Exactamente. Bueno, un poco lo que decíamos de tratar de identificar desde pequeñas las conductas y que puedan no recibir un tratamiento por el trastorno, pero sí que se puedan ir trabajando con los niños y los padres si hay conductas que llamen mucho la atención, y también en la adolescencia, ¿no? Creo que es ahí donde tenemos que hacer más énfasis. Yo creo que a nivel familiar es súper importante también que se le explique la psicoeducación, ¿no? qué es lo que está pasando, y que estos padres también participen en apuntalar a sus hijos, y si no pueden, que lo deriven, porque a veces, como decía Nazarena, hay patología también en la familia, entonces que puedan derivar a un profesional o a un equipo para que se pueda empezar a trabajar cuanto antes, ¿no? Y yo creo que la mejor prevención es un buen diagnóstico, ¿no? Porque de esa forma se va como más directo al tratamiento que necesita y no pasa el paciente como llegan muy desesperanzados porque ya hicieron múltiples psicoterapias, pasaron por todos los doctores, los médicos, psiquiatras, probaron toda la medicación y no sé, pero por distintas cosas y no por este trastorno en sí, ¿no? Y quizás también es importante el perderle el miedo al diagnóstico de trastorno de personalidad o de trastorno límite, ¿no? Tanto para los pacientes como para los profesionales, porque muchas veces uno lo que escucha es, no, un trastorno límite, no, yo más de uno, no, más de dos no puedo, no, es mucha energía, no esto, no lo otro. O sea, perder un poco el miedo y tener un poco más de optimismo en lo que es la recuperación de los pacientes. Voy a subrayar algo que se ha estado viendo, que es el correo electrónico mediante el cual se pueden contactar con ustedes, SUTP, para que quede claro, .uruguay@gmail.com. Es un programa donde yo me siento bien y no tan en desventaja con los médicos y profesionales que están viendo, ni que hablar con mi compañero Eduardo Bianco, ¿no? Porque es todo nuevo o está creciendo con ustedes, además en el país, algo que no es una cosa que escuchemos todos los días. Les agradecemos el tiempo que han tenido para nosotros y ha sido un gusto, obviamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor Eduardo Bianco, seguimos. hemos sumado un día más. Exactamente. En este ciclo en los estudios de Trimax Media, en la pantalla de BTV, que hemos denominado Compromiso Salud. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima.